Buenas noches, equipo. ¿Cómo estamos por acá? Buenas noches, maestro. ¿Todo bien? Bienvenidos. Disculpen por la tardanza. Tuve un pequeño retraso ahí con el tráfico, pero ya gracias a Dios estamos por acá. Bien, líderes, les he habilitado el contenido de la unidad 3, nuestra penúltima unidad, la cual aún le falta una actividad práctica que las voy a estar compartiendo más adelante. Pero con el contenido que ya tenemos disponible ahí, ya pueden trabajar la parte de lo que es el aprendizaje y algunas actividades adicionales que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes de iniciar con la unidad, me gustaría saber si alguno de ustedes, cómo les fue con la unidad 2. También en la tarde de hoy evalué algunas de estas actividades. Creo que me faltan algunas todavía, pero casi todas ya están evaluadas, las entregas. Entonces, no sé, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna aclaración sobre la parte del modelado que hemos estado trabajando. En la unidad 1, por ejemplo, para que tengan una idea, entregaron 12 participantes de 19. Hay algunos participantes que ya la plataforma los suspendió por un tema de no participación. Son creo que cerca de 4 participantes que fueron suspendidos de manera automática. Entonces, estos que están acá ya fueron suspendidos, estos 4. Entonces, estamos trabajando realmente en base a 15 participantes. De esos 15 participantes, en la primera semana tuvimos una participación de 12. Bien. Entonces, en la segunda semana bajó un poco más. En la segunda semana, no sé si hay personas que todavía quizás no han hecho sus entregas. Para la actividad de la segunda semana, de 12 bajó a 9. Bien, que son prácticamente, en este momento, habemos 9 participantes en nuestro encuentro, de los cuales 8 son participantes. Eso me preocupa un poquito, pero bueno. Bueno, si no hay duda, entonces vamos a ver el contenido de hoy. Bien, vamos a ver. Excelente. Entonces, miren, el día de hoy vamos a ver la introducción a DAX. DAX viene siendo como un lenguaje el cual nos permite a nosotros utilizar funciones dentro de Power BI. Bien, entonces el rango de fecha sabemos que es variable debido a cómo iniciamos, pero no hay ningún problema. La unidad contiene esta guía que se la comparto, tiene unas 14 páginas, en la cual se ve la parte básica de este contenido. Bien, entonces, básicamente, si empezamos a visualizar por acá, la parte de DAX significa expresiones de análisis de datos y es el lenguaje de fórmulas usado en Power BI. Power BI también lo usa en segundo plano, o sea que si no estamos directamente utilizando a nivel de código, de comando, la programación de DAX en muchas de esas actividades que utilizamos para dividir el contenido de alguna columna, utilizar los delimitadores y demás, es muy probable que se utilice ese lenguaje de fórmulas. Bien. Este lenguaje de fórmulas también se encuentra en otras ofertas de Microsoft, como es Power Pivot, SAS Tabular, pero
Este conjunto de temas de aprendizaje guiado se centra en cómo se utiliza DAX, ¿bien? Y cómo puede usarlo específicamente en Power BI. La idea con esta guía es como ir dándole una introducción y los conceptos de DAX son sencillos a la par de que son también eficaces. Como este lenguaje usa patrones y conceptos de programación únicos, puede que les cueste entenderlos y ponerlos en práctica en su totalidad. Es posible que los métodos tradicionales de aprendizaje de lenguaje no sean la forma más adecuada de iniciarse en DAX. ¿Por qué se hace énfasis en este punto? Porque en la parte de DAX es básicamente una mezcla entre lo que es en la parte de funciones de Excel, por decir algo, y también se integra con la parte de gestión de base de datos. Bien, o sea, esa parte del lenguaje de SQL y eso también se ve muy relacionado. Por tanto, el objetivo de esta guía es enseñarle los conceptos y la teoría que le ayudarán a manejar, perdón, le ayudarán más adelante a trabajar con Power BI. DAX es un lenguaje funcional, es decir, que todo el código que se ejecuta se encuentra dentro de una función. O sea, todo está directamente integrado. Las funciones pueden incluir otras funciones anidadas, como ya vimos, por ejemplo, en Excel intermedio. Los que trabajaron Excel intermedio en Infotech seguro vieron la parte de funciones anidadas, que no es más que invocar una función dentro de otra. Excel, por ejemplo, en el caso de Excel, les permite tener hasta 7 niveles de profundidad. O sea que ustedes pueden invocar funciones dentro de otra hasta 7 niveles de profundidad. Instrucciones condicionales y referencias a valores, en este caso también se pueden incluir. El proceso de ejecución en DAX se inicia desde la función o el parámetro más interno y se lleva a cabo en un contexto externo. Por ejemplo, en Power BI, las fórmulas o funciones se escriben en una sola línea, así que es importante dar el formato correcto a las funciones en aras de mejorar la legibilidad. O sea, que sean como los más directas posibles. Pues si yo realizo una función o una fórmula y puede quizás redundar, puede entonces que no me dé el resultado tan óptimo como yo quisiera. Óptimo en el sentido de cuando estamos manejando grandes cantidades de datos, ¿bien? Porque quizás en las actividades que nosotros vamos a ver no sea necesario o quizás no nos demos cuenta en qué puede afectar esto, porque al ser pequeña cantidad de datos, fluye bien rápido, ¿bien? Entonces, en esas grandes cantidades de datos, sí es importante que esté bien estructurada la fórmula. DAX se ha diseñado para usar tablas, por tanto, tiene dos tipos de datos principales, en este caso, numérico y otro. Los numéricos pueden incluir números enteros, decimales y divisas. Otro puede incluir cadenas, objetos binarios. Es decir, si crea una función de DAX para utilizar un tipo de número, puede estar seguro de que funcionará, de que funcionará con cualquier otro dato numérico. O sea, en este caso, eh, se utiliza este formato o este tipo de datos, es el que se va a utilizar. Bien, así sucesivamente aquí va a encontrar diferentes herramientas, diferentes definiciones. También empezamos a ver acá la sintaxis de cómo se escriben las funciones en la barra de fórmulas de Power BI. Y aquí también se muestran algunos ejemplos sobre cómo crear alguna fórmula en Power BI. Esta herramienta tiene un sinnúmero de asistentes, al igual que en Excel, que nos va ayudando en lo que queremos, nos va dando las diferentes opciones disponibles. Entonces ya con esto podemos nosotros ir dando solución a la necesidad que se tenga.
Bien, entonces, como bien saben, este es el módulo básico. Nosotros vamos a ver algunas funciones y el funcionamiento como tal en base a un nuevo proyecto que vamos a crear y cómo podemos aplicar esto en la actividad de la unidad. Bien, entonces, es la idea en base a esta estructura. Entonces, les voy a dejar la guía por acá para que ya ustedes un poquito más, con un poco más de tranquilidad la revisen. También, dentro de lo que es el contenido que vamos a estar mostrando el día de hoy, estas funciones que ustedes ven acá, que están agrupadas en algunos tipos, por ejemplo, acá debajo, las funciones de agregación, ya son un grupo. Así, si seguimos bajando, van a encontrar las funciones lógicas, donde encuentra aquí AND, OR, NOT, IF, AND if error y las demás. Todo esto lo vamos a ver, aunque aquí se definen y se dan algunos ejemplos, lo vamos a ir mostrando también en un portal que les voy a compartir un poquito más adelante. Yo les voy a mostrar este pequeño audiovisual, pues me gusta no solamente verlo en el tema de la guía, sino también en la parte audiovisual, esa breve introducción. Este audiovisual tiene una duración como de 3 o 4 minutos. Me gusta presentarlo, porque yo sé que en el día a día tienen muchas cosas y es muy importante que tengan una base sólida de la definición y de los conceptos básicos de DAX antes de nosotros entrar en materia, ¿bien? Entonces, les voy a dejar este audiovisual por acá para que ustedes lo voy a mostrar ahora y luego si desean nuevamente visualizarlo en su tiempo libre lo puedan también visualizar. Vamos a compartir la pantalla con audio para que así ustedes lo puedan escuchar también. Y yo voy a apagar mi micrófono para que se concentren entonces en lo que vamos a estar visualizando. Hola, en este video veremos una introducción a DAX. Data Analysis Expressions, expresiones de análisis de datos, o por sus siglas en inglés, DAX, es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula para calcular y devolver uno o varios valores. Debemos entender que las funciones DAX nos permiten generar cálculos y operaciones como medidas, columnas calculadas, tablas calculadas, seguridad a nivel de fila, entre otros. Asimismo, todo lo que aprendamos a lo largo de este curso sobre DAX lo podremos utilizar e implementar en Analysis Services, Power BI y Power Pivot. Ahora, es muy probable que muchos de los que estén aquí ya conozcan Excel y conozcan las fórmulas de Excel, pues debemos entender que si bien hay una sintaxis parecida entre algunas funciones de Excel y funciones DAX, la forma en que se evalúa internamente DAX es completamente distinta a las funciones de Excel. Por lo tanto, no podemos o no debemos realizar una equivalencia entre ambas. Estos detalles lo estaremos viendo más adelante en los próximos videos. Ahora, pasaremos a ver cuáles son las razones por las cuales debemos usar DAX. ¿Esto a qué se debe? Pues muy fácil, ya todos sabemos que si contamos con un conjunto de datos bien modelado, Power BI nos da la posibilidad de crear gráficos interactivos que muestran información importante, sin necesidad de usar fórmulas DAX, solo arrastrando los campos sobre el objeto visual. Pero ¿cuáles son las ventajas de usar DAX? Pues la ventaja de usar DAX sobre simplemente colocar o arrastrar los campos o columnas sobre los objetos visuales es que DAX nos da la posibilidad de mostrar más de un cálculo por objeto visual. Permite realizar operaciones simples y complejas como filtrados de datos o inteligencia de tiempo. Al crear medidas con funciones DAX, estas operaciones son reutilizables. Posibilita dar formato a los resultados sin modificar las columnas, entre algunas otras ventajas más. Ahora pasaremos a ver todos estos detalles de manera práctica con un informe. Ya nos encontramos en este informe y por ejemplo, yo tengo aquí un objeto visual de tipo tarjeta, en el cual yo quiero visualizar la cantidad de atenciones creadas. ¿Cómo puedo crearlos sin utilizar DAX? Pues es muy sencillo. Simplemente me voy a la tabla donde se encuentra esa columna que se va a operar y lo que voy a hacer es colocarla dentro de la sección de campos.
Aquí me está colocando una operación que es primera fecha. Lo que haré simplemente es cambiar la operación de recuento. Y aquí podré ver yo entonces las atenciones creadas. Igualmente tengo un gráfico de barras donde en este gráfico yo puedo mostrar mes a mes las atenciones creadas. Igualmente arrastraré la columna Ticket ID en el eje X y ahí puedo ver este gráfico. Y así puedo generar una gran cantidad de gráficos sencillos e interactivos en Power BI. Pero ¿cuál va a ser el problema? Vamos a ver aquí. Yo tengo este gráfico donde yo quiero ver la cantidad de atenciones creadas por tipo de atención. Entonces, yo puedo verlo de manera correcta. ¿Cómo hago para comparar las atenciones creadas en el año 2022 con las atenciones creadas en el año 2021 en un solo gráfico? No voy a poder hacerlo. Cuando yo creo mis gráficos arrastrando columnas, solamente voy a poder generar por gráfico una sola operación, ya que el cálculo va a estar evaluado de manera implícita. Esa es una de las restricciones que tenemos con los gráficos creados a partir de campos o columnas arrastradas con operaciones implícitas. Además, como podemos ver aquí, podemos solamente utilizar algunas operaciones sencillas como suma, promedio, máximo, mínimo, recuento, entre algunas otras cosas más, pero son muy básicas. En cambio, si yo utilizo funciones DAX, yo voy a poder generar cálculos más complejos como el que ustedes pueden ver aquí. En un solo gráfico yo estoy mostrando las atenciones creadas, las atenciones en curso, cerradas, el porcentaje de cierre, que es una operación entre las atenciones creadas y cerradas en un determinado mes. Es decir, yo hago una operación que depende de estos dos cálculos, algo que no podría hacerlo solamente arrastrando las columnas. Así también yo puedo comparar las atenciones creadas por tipo en el año actual contra el año pasado. Espero que con esto haya quedado súper claro cuáles son las razones por las cuales utilizamos funciones DAX dentro de nuestros informes de Power BI. Bien, señores, entonces entiendo que con esto está un poquito más claro el concepto, ¿verdad? ¿Están por acá? Sí, maestro. De acuerdo, muchas gracias. Miren, hay otro punto importante que me gustaría mostrar. Recuerden que nosotros estábamos trabajando con la guía, eh, en la cual también hay información de vital importancia con relación a DAX. Bien, parte de esta información también la vamos a estar utilizando el día de hoy en la actividad práctica. Ya aquí se vuelve a trabajar sobre el tema de la definición. eh, Podemos entender DAX en un instante como el equivalente a realizar funciones o fórmulas en Excel. Los DAX son expresiones que nos permiten hacer desde operaciones sencillas como suma, divisiones, etcétera, hasta más complejas como operaciones y cálculos para múltiples propósitos. Nota, no siempre será necesario realizar DAX. Esto debido a que Power BI en automático nos genera operaciones y también llamadas, medidas, en este caso, entre las cuales tenemos la siguiente. Tenemos medidas implícitas, las cuales son aquellas que con solo arrastrar un campo en visualización nos generan dicha operación básica. Y tenemos las medidas explícitas, nosotros las generamos utilizando DAX. Entonces son esos dos tipos de medidas. Asimismo, para crear DAX en esos escenarios, es importante conocer la diferencia entre hacerlo con las funciones de nueva medida o nueva columna. Bien. Estos son dos tipos de funciones que acá se visualiza un poquito más claro. Por ejemplo, vamos a tratar de llevar esto full screen. Ok. Entonces, por ejemplo, si fuese una nueva columna, en este caso vamos a hacer el comparativo entre nueva columna y nueva medida. Tenemos acá una tabla en la cual se muestran elementos, el inventario inicial y las ventas realizadas. En este caso queremos conocer el número de elementos restantes entre lo vendido y lo que había inicialmente. El total restante, en este caso, ¿cómo se haría? Si se sumaría cada una de las restas
o si se restarían los totales. O sea, ¿cómo lo haríamos acá? Entonces, acá se muestra cómo lo haríamos, por ejemplo, si fuese una nueva columna, se utilizaría la suma de los totales, perdón, la resta de los totales. Se realiza la operación en cada fila y seguido los representa una sumatoria implícita. Bien. En este caso, aquí él está haciendo la sumatoria, perdón, de estos valores. Una nueva columna, él va a colocar estos nuevos, la sumatoria de estos valores. Mientras que si fuese una nueva medida, realiza las operaciones después de haber realizado la sumatoria de todas las filas. En este caso, él en una nueva medida tenemos aquí los mismos valores, pero lo hace en base a la resta de la sumatoria de las dos columnas. En este escenario se puede evidenciar, o sea, con facilidad, bien, visualmente. Y por eso en este escenario nos dice, como son valores enteros, que ambas formas de hacerlo, en este caso de hacer el cálculo, es correcto. Bien, pues podemos visualmente identificar que los valores en total es el mismo para ambos métodos. Bien. Ahora, la cosa se dificulta un poquito cuando tenemos que usar valores porcentuales, como en este escenario. Bien. En el cual se quiere conocer el porcentaje de ventas entre lo vendido y lo que había inicialmente. Y nos preguntamos cuál sería el cálculo, cómo sería calculado el porcentaje general o total. Bien, entonces, es acá donde encontramos la diferencia cuando empezamos a aplicar la misma forma que vimos anteriormente. Si sumamos acá los valores porcentuales, en este caso, primero divide cada columna, cada fila, y después las sumas. Sería el 90% de las ventas, en el cual nos dice que es incorrecto. Bien, pues si vemos acá, si teníamos un valor inicial, el 8 no representa el 90% de las ventas. Viene representando quizás como cerca de un 30%, un 33% por ahí cerca. Bien. Entonces, si lo hacemos con la medida, una nueva medida, en este caso primero se suman los valores y luego entonces se hace una división entre el total y aquí sí nos va a arrojar el 32% que es lo real, ¿bien? Lo que se ha vendido en base al inventario inicial. En un ratito vamos a ver cómo aplicar esto en el entorno de Power BI. Bien, no hay problema con eso. Algunas consideraciones dentro de las diferencias entre nueva columna y nuevas medidas. Las nuevas columnas, en la mayoría de los casos, el crear una nueva columna para hacer una operación o cálculo no es recomendable. Las nuevas columnas son generalmente utilizadas para agregar un dato estático o una categoría de acuerdo a ciertas condiciones que pudieran darse en determinadas columnas. En este caso, esas columnas deben estar dentro de lo que es la misma fila donde se está creando esa nueva columna. Bien. En cambio, las nuevas medidas son recomendables mayormente para operaciones o cálculos que pueden ser analizados desde el área de valores en las visualizaciones. O sea que parte de lo que vamos a ver en este caso, que es la medida la que vamos a utilizar, se van a trabajar directamente en las visualizaciones. Asimismo, pueden existir otros propósitos complejos en donde es mejor considerar medidas en lugar de nuevas columnas. Bien, entonces, inicialmente vamos a trabajar con medidas. Ya con relación a la guía, era lo que le quería mostrar el día de hoy. Ya los slides que nos quedan en las guías los vamos a visualizar la semana próxima para cerrar con la parte de visualizaciones ya un poquito más profundo y en la parte de Power BI Service a mobile. Bien, entonces acá van a encontrar este portal que yo les estoy compartiendo,
Este portal me gusta mucho, pues tiene es muy detallado, arroja mucha luz sobre lo que es el uso de las diferentes funciones. Va a encontrar incluso muchas funciones en Power BI que son muy similares a las de Excel. Bien, entonces eh, no se asombren cuando la vean. Bien, están viendo algo en DAX de Power BI. Entonces, ¿cómo funciona este portal? Miren, cuando ustedes le dan un clic en la función que quieran visualizar, el portal le va a dar una breve definición o qué devuelve esa función, cómo se estructura la sintaxis. La sintaxis es la forma en la cual debe escribirse la fórmula o la función. Y acá se van mostrando los parámetros. Por ejemplo, en este caso de la sintaxis se está haciendo referencia a un campo llamado number. Aquí me indica qué se espera eh, en ese parámetro number, ¿verdad? Es un número cuyo valor absoluto se desea obtener. El valor devuelto de dicha función, de la función ABS, devuelve un número del mismo tipo que el parámetro que recibe en este caso. Y acá se muestra un ejemplo en este ejemplo se crea una columna calculada con el valor absoluto, que es lo que significa ABS absoluto, del margen de ventas usando la siguiente expresión DAX. La expresión DAX es crear una columna que se va a llamar margin apps. Se utiliza la función ABS y se le está pasando como número, como number, la columna, a ver, la columna sales margin. Bien, entonces, de la tabla sales, la columna margin. Bien, eso es lo que significa esto. De la tabla, esta tabla se llama sales o ventas, y acá tenemos la columna margen. Si se fijan, él lo que está haciendo acá es eh, llevando los datos desde acá, lo coloca en la columna margen ABS, que es la que se acaba de crear, y acá entonces se muestran todos los valores, bien, con los valores exactos. Cuando uno habla de absoluto, quiere decir que si en este caso se está redondeando algún valor, como regularmente lo hace Excel, aquí se está mostrando todos los valores decimales que contengan estos valores. ¿Bien? Entonces, también acá nos indica a qué categoría corresponde esa función. Si se fijan, es como bien detallada. Este portal me gusta mucho. Otra forma también que nosotros podemos utilizar, si aquí yo vuelvo a funciones, él me va a mostrar aquí todas las funciones y yo podría inclusive aquí irla visualizando por páginas, pero también acá yo puedo hacer una búsqueda o hacer un filtro de una función específica. Bien, entonces acá yo podría, por ejemplo, decir la función, vamos a ver con zoom, le digo aplicar y aquí él me va a mostrar todas las funciones que apliquen a este filtrado. Bien, entonces ya cuando yo presiono zoom, voy a ver nuevamente lo que hace la función, la sintaxis y el argumento que le estamos pasando de columna, que se espera que se traiga, qué tipo de valor debe tener la columna. Eso es importante porque si una función está esperando un valor numérico y yo le estoy pasando un texto, entonces no me va a dar el resultado esperado, ¿bien? Entonces, así sucesivamente, aquí se muestra el valor devuelto, cómo va a ser, información adicional y un ejemplo de la ejecución. Igual que en el encuentro pasado, aquí se muestra en una sumatoria, se va a crear una columna nueva que se va a llamar suma, la cual va a contener el resultado de la función sum, el cual se invoca desde la tabla 1 en la columna valores. Bien, entonces, eh, en este caso no nos da mucho detalle de, de más tablas, pero aquí lo que se está mostrando es, por ejemplo,
la sumatoria de esta columna completa. Entonces, si hacemos la sumatoria directamente, por ejemplo, 4 más 2 son 6, más 0 siguen siendo 6, más 3 serían 9, menos 5 serían 4. Entonces, esto es lo que me está mostrando acá. Bien, entonces, de esta forma yo puedo hacer ese tipo de cálculo en Power BI. Claro, al igual que si vieron Excel avanzado en Infotep, y por eso se recomienda que vean primero Excel avanzado, nosotros en Excel avanzado vemos parte de dentro de qué lenguaje de programación VBA, Visual Basic para aplicaciones, que se ve en lo que es macro programados. Se trabaja mucho con lo que son las funciones, la parte de programación y de tabla, ¿bien? Entonces, por eso prerequisito. Pero bueno, eh, ya aquí lo que son los entregables, van a encontrar un foro de participación en el cual tiene un valor de 20 puntos. Aquí deben responder esas preguntas. Luego también tenemos, creo que salió, esta actividad, que es la actividad práctica de la unidad, en la cual vamos a empezar a utilizar ya algunas funciones DATS. Y, el recurso que vamos a utilizar. En este caso es un archivo nuevamente de Excel que deben descargar. Y una vez descarguen, vamos a utilizar, que es este, los datos de empleados. Bien. Como les decía, va a haber una segunda actividad relacionada directamente con lo que vamos a ver hoy. Básicamente lo que van a tener que hacer en esa segunda actividad es, a través del uso de la lógica, hacer sustituciones de algunos campos para mostrar los resultados esperados. O sea que entiendo que no hay no hay mayor complicaciones con esa parte. Sé que lo pueden dominar. Si surge alguna duda en el proceso, pues con gusto estoy por acá para apoyarles. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la actividad, que es un documento de Word, los recursos, y acá se va a colocar la actividad. Lógico, estos 80 puntos, a lo que corresponde la actividad 1 del módulo 3, van a bajar un poquito cuando coloquemos la segunda actividad. Es muy probable que la otra actividad tenga un valor de 40 y esta de 40. ¿Bien? Entonces, eso para que lo tengan pendiente para cuando les aparezca eh, acá en la plataforma. Entonces, aquí tenemos los datos de nuestra base de datos. Vamos a abrir Power BI para entonces iniciar el proceso. Nos falta descargar la actividad. Esto sabía que me faltaba algo. Descargar la actividad, la cual indica el paso a paso con lo que ustedes deben hacer. Bien. Aquí traté de hacerlo lo más ilustrado posible para que de esta manera ustedes puedan ir desarrollando la idea. Bien. Entonces, van a descargar los recursos y van a cargar las tres hojas desde el archivo datos empleados. Entonces, vamos a abrir Power BI. ¿Alguien va conmigo haciendo la actividad práctica? ¿Alguno de ustedes tiene ya su Power BI abierto y va a continuar conmigo a Sí. realizar la actividad? Excelente. Perfecto. Entonces, aquí abrimos. Podemos cargar nuestro archivo directamente desde acá. No es necesario hacer un libro nuevo para entonces, un documento nuevo para entonces cargarlo. Acá encontramos nuestra base de datos. Aquí empieza el proceso de carga. Y aquí tenemos tres tablas. Esas tres tablas nosotros las vamos a cargar. Pues las vamos a utilizar. Pues la idea es nosotros repasar el ciclo completo. Desde lo que es el Get Data, la parte de modelado, la parte de DAX en este caso. Y al final también vamos viendo la parte de visualización. Bien. Entonces vamos a cargar los datos.
Perfecto, y aquí se nos cargaron, entonces vamos ahora a ver las tablas. Perfecto, aquí se nos muestran las tablas. Si se fijan, tenemos tres tablas, una de empleado, que contiene todos los datos de los empleados, nombre de empleado, estado, nacimiento, género. um, Aquí tenemos departamento, posición, nombre del jefe. Tenemos un ID de empleado, que es el que lo identifica. Si vamos a la tabla de evaluación, nuevamente tenemos un ID de empleado y tenemos la evaluación que obtuvo ese empleado en el año. Bien. Luego tenemos una tabla de sueldo, igual con una columna de identificación de empleado, identificador de empleado y el sueldo de ese empleado. Bien. Ya, si seguimos viendo la guía nos va indicando paso a paso. Por ejemplo, nos pide ir a la sección de transformar datos y realizar lo siguiente. Vamos utilizando reemplazar valores. Vamos a cambiar de inglés a español los datos de la columna género. Bien. Entonces, si venimos acá, vamos a ir, en este caso este es género. Vamos a ir a inicio. Aquí tenemos la opción de transformar datos. Él nos va a llevar a lo que es el Power Query. Bien. Y para nosotros hacer el cambio acá, nosotros vamos a utilizar lo que es la opción de reemplazar. Bien, entonces hacemos clic derecho sobre la columna. Si se fijan aquí, se está ejecutando DAX, ya, por ejemplo. Estos son implícitas, bien, porque yo lo voy haciendo gráfico y él automáticamente la va ejecutando. Bien, entonces nosotros vamos a hacer esta implícita y luego vamos a hacer otra explícita. Entonces, acá yo puedo hacer clic derecho en el encabezado de género y decir reemplazar los valores. Así como lo hacemos en Excel, así de fácil. Yo puedo entonces acá indicar, por ejemplo, si yo quiero buscar todo lo que digan female, y yo quiero que diga, así de fácil. Le digo aceptar y ya acá vemos cómo se reemplazó todo. Se nos agregó un paso más, que si vengo acá al anterior, vemos que vuelve a inglés. Bien. Podemos hacer lo mismo nuevamente, en este caso para masculino. Reemplazar valores. Male. Bien. Ya aquí tenemos eso listo. Nos agregó un paso más. Continuamos con la guía. Luego nos indica que en la columna de nombre de empleado realiza la transformación necesaria para que se muestre el nombre primero y luego el apellido. Utilizar la función dividir columna por delimitador y una vez separadas las columnas, seleccionar primero la columna nombre en el encabezado y con control presionado seleccionas la columna de los apellidos. Luego las combinas haciendo clic derecho. Ese es el proceso. ¿Bien? Entonces, nos indica que primero lo que primero debemos hacer es utilizar la función dividir la columna por delimitador. Bien. Entonces, venimos por acá, que vamos a buscar la columna. Es esta que está acá, de nombre. Y acá tenemos la opción, creo que es transformar. Sí. Dividir columna por delimitador. Aquí hay un punto importante a tomar en consideración. Y es que si se fijan acá, nosotros tenemos un delimitador que es una coma y luego un espacio.
Bien. Entonces, aquí yo no tengo ninguno de las opciones por defecto. Si tengo dos puntos, coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador. Y en este caso yo puedo decir, por ejemplo, personalizado e indicar aquí el delimitador que yo estoy utilizando. O sea que yo puedo decir aquí coma, espacio, y que yo quiero que se haga cuando esa condición se dé. Bien. Si yo quiero que que se utilice el delimitador utilizado más a la derecha o más a la izquierda, en este caso yo le voy a decir para cada delimitador, cada vez que se dé esa condición, entonces vas a dividir las columnas. Bien. Le digo aceptar. Aquí ya podemos visualmente identificar que se han eh, separado las columnas. Pues la problemática que teníamos aquí inicial, no sé si lo notaron, es que el, en el nombre del empleado se tiene el apellido primero y luego el nombre. Bien. Mientras que, por ejemplo, en el nombre del jefe sí está como debe ir. Bien. El nombre primero y luego el apellido. Entonces, estamos haciendo ese cambio acá precisamente para que se vea de esta forma. Entonces, luego nos indica, luego del apellido, utilizar la función dividir. Una vez separadas las columnas, primero selecciona la columna de cabezado eh, y con la control presionada, entonces vamos con los apellidos. Entonces, aquí sería de la siguiente manera. Vamos a seleccionar esta primera, que es el nombre, control, la segunda, y clic derecho, y aquí tenemos la opción de combinar columnas. Bien, cuando vuelvo y hago la combinación de la columna, me va a pedir un separador, que si yo quiero colocar un separador entre ambas columnas. Bien, entonces aquí yo puedo decir si quiero un espacio o si quiero algo personalizado, como yo desee, por ejemplo, vamos a colocar aquí un espacio. Y aquí yo puedo identificar cuál es el nombre que yo quiero para la nueva columna. Bien, cuando se combine la columna, yo quiero indicar aquí ese nombre. Digo aceptar. Y ya si se fijan, acá tenemos nombre y apellido empleado. Y aquí tenemos los nombres con su apellido ya trabajando. ¿Me siguen? Los que van conmigo, vamos bien. ¿Dudas, aclaraciones? Sí, vamos bien. Excelente. Sí, vamos viendo. Perfecto. Luego vamos a aplicar y vamos a salir. Aunque no está aquí en el paso, vamos a aplicar esto y vamos a salir. Eh, de aquí de Power Query, vamos a inicio y aquí decimos cerrar y aplicar. Bien. ¿Qué va a hacer eso? Los cambios que nosotros hemos hecho aquí en Power Query todavía no se han realizado en la tabla de datos de Power BI. Ahora es cuando yo presiono este botón es que se ejecuta esa función de DAX que nosotros hemos creado. Bien, entonces ya aquí podemos ver cómo se va aplicando y se van realizando los cambios en lo que es la tabla de empleados. Podemos identificar acá el encabezado de la columna nombre y apellido de empleado, que ya está en el orden correcto. Y si vamos acá donde está el género, mírenlo acá como está en español. ¿Bien? Entonces vamos bien. Ok, entonces el siguiente paso nos pide nosotros verificar la relación de las tablas. Deben estar como sigue. En este caso se les muestra cómo debe estar. La idea acá es que tenemos tres tablas, como ya habíamos indicado anteriormente, y el campo en común por el cual se van a relacionar debe ser el ID empleado, en el cual tanto tabla sueldo debe ir relacionada a tabla empleado, como tabla de evaluación debe ir a tabla empleado, no entre ellas. ¿Bien? Entonces,
Muy importante ese punto. ¿Por qué no? Porque a veces se complica si yo, por ejemplo, desde este ID enlazo a esta tabla y desde este ID enlazo a esta tabla, puede dar algún resultado que no sea correcto. Bien, entonces, en este caso, desde una tabla madre, enlazamos a las tablas I. Claro está, cuando yo abro acá la parte del modelado, ya él va a haber realizado algunas de las relaciones, pues el archivo automáticamente lo identifica. Bien, lo que sí deben verificar es que esté correcto. Por ejemplo, cuando yo me posiciono encima de la relación, los campos que representan la relación en cada tabla van a cambiar de color. Miren, si me posiciono acá, ya aquí yo puedo identificar visualmente, sin hacer clic ni siquiera, que esos dos campos están relacionados. Porque a veces Power BI intentando relacionarlas puede que relacione con otro campo y al yo visualmente identificarlo de esta forma, cuando voy a hacer la visualización, quizás no se muestre la información como yo lo espero. Bien, entonces esto es importante validarlo. Si en dado caso no es el escenario, pues yo puedo simplemente eliminar la relación y una vez la elimino, entonces vuelvo y arrastro y la coloco de la manera correcta. Él me valida, que le digo guardar y ya entonces él vuelve y la realiza. Bien, entonces es muy importante ese punto. Luego nos pide en el paso 4 dirigirnos al área de visualización y vamos a insertar una tabla con las siguientes columnas desde la tabla de empleado. Vamos a utilizar el nombre de empleado, vamos a utilizar departamento, posición, estado y género. Miren, acá nosotros vamos a ir a lo que es visualización, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiendo, según vayamos avanzando, diferentes objetos de visualizaciones nuevos. Bien, o sea que vamos a ir viendo. Entonces, en este caso ya nosotros habíamos utilizado la tabla, no es nueva para ustedes. Vamos a colocarla por acá. Vamos a modificar esto un poquito para que ocupe así como la mitad de la hoja. Aquí está. Y vamos a ir seleccionando de la tabla que nos indica, seleccionando el objeto insertado, los campos que nos va a solicitar. Por ejemplo, nombre de empleado, departamento. Nombre de empleado, ¿ya? Departamento, ¿ya? Posición, estado y género. Posición, estado y género. Aquí podemos visualizar que hay información que no se nos está mostrando porque los campos seleccionados sobrepasaron la capacidad de la tabla. Entonces yo modifico un poquito el ancho de la tabla para que se muestren. Puedo incluso achicarlo un poco más si deseo. Algo así. Entonces, ya aquí tenemos nuestra tabla. Vamos a continuar. Luego nos pide, inserte una nueva medida llamada total de empleados en la tabla empleados. Bien. Y aquí empezamos a ver la parte de DAX dentro de lo que ya hemos visto antes. Bien, entonces ya esta es la explícita. ¿Cómo lo hacemos? Para insertar una medida, vamos a hacer clic derecho sobre la tabla que nos está pidiendo, que en este caso es total de empleados. Perdón, sobre la tabla de empleados. Acá vamos a hacer el clic derecho. Y aquí tenemos las opciones, tanto la nueva medida como la nueva columna que vimos en la definición, ¿se acuerdan? Nosotros vamos a decir nueva medida. Cuando seleccionemos nueva medida, lo que nos va a aparecer acá es la barra de funciones, que nosotros luego de habilitada vamos a poder programar acá lo que nosotros queremos. Bien. Presiono, él está haciendo el proceso y acá me indica la tabla, la barra de las funciones. Bien. Entonces, él nos da un preview acá como de lo primero que yo quiero agregar. Este nombre que se agrega acá por defecto, yo lo puedo cambiar y va a representar
el encabezado de esa columna que yo estoy agregando. Bien, cuando yo agrego esa nueva, perdón, cuando yo agrego esa nueva medida, yo le estoy diciendo que va a agregar una columna nueva con un cálculo o algún cálculo en base a alguna columna existente. Bien, ¿se entiende eso bien claro? Eso que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, 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 se entiende. Ok, Sí. entonces, este valor va a cambiar porque el enunciado me está pidiendo que aquí yo voy a colocar el total de empleados. O sea, yo debo hacer un cálculo que me va a colocar el total de empleados. Por eso ustedes ven aquí, esta es la función, ¿bien? En la barra de funciones van a insertar esa función. Pero yo no quiero que la copien y la peguen, ¿bien? Aunque la segunda tarea ustedes van a tener que hacerlo, aunque sea sustituyendo, probando con otras funciones, pero la idea es que vayan empezando de a poquito, ¿bien? No es que sea corriendo, ¿no? Sino primero gateamos, luego caminamos y luego corremos. Vamos al paso. Entonces, quizás en este módulo básico no vamos a ver funciones tan avanzadas, ¿verdad? Ya lo podríamos ver quizás en intermedio. Entonces, pero lo que sí quiero es que se lleven como una idea bien acabada de el por qué, la razón y cómo utilizarlo y qué podemos lograr con esto. Entonces, el total de empleados va a representar ese título de esa nueva columna que se va a agregar. Bien, es encabezado. Y esa nueva columna va a ser igual a la función que yo esté ejecutando, que si se fijan aquí, count rows, significa en este caso hacer un conteo eh, de, de una, de una columna. Entonces, si yo vengo por acá y busco esa función, clico aquí debajo, él la va a encontrar acá y me va a decir, bueno, mira, esta función cuenta el número de filas, perdón, de una tabla. Bien, número de filas de una tabla, al cual tú le vas a pasar la tabla que quieres que cuente ese número de filas. Entonces, table va a ser el nombre de la tabla cuyas filas desean contarse o expresión que devuelve una tabla. Bien. Entonces, el valor devuelto, la función countRow, devuelve un número entero en este caso. Información adicional y aquí algún ejemplo de lo que se espera devolver. Y en este caso, por ejemplo, se está utilizando una visualización tipo card, tipo tarjeta, que es la que vamos nosotros también a utilizar el día de hoy. Bien, entonces, aquí algunos ejemplos también. Entonces, este portal es muy de mucha ayuda. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, vamos a copiar los datos. Yo lo voy a hacer sin, de que está aquí por lo menos. Lo vamos a copiar acá adelante. Van a notar que cuando yo lo pegue, este nombre aquí que dice medida, ¿verdad? Va a cambiar al que yo agregué allá. Entonces, vamos a decir count row. Y en este caso, ¿cuál es el conteo que vamos a hacer? Bien, ¿cuál es el conteo que vamos a hacer? La tabla de empleados. Esa tabla, él la va a tomar y va a sumar la cantidad de registros que tenga. Bien, entonces acá yo puedo decir, aquí tengo las diferentes tablas. Según yo la voy escribiendo, me van apareciendo. No es que yo estoy haciendo algo especial ni nada. Bien, entonces ahí me va apareciendo. Tabla de empleados, que viene siendo esta. Tabla de evaluación, que viene siendo esta. Y así sucesivamente, que es esta que está acá. Entonces, aquí le doy tab, me la muestra. Y por último, igual que en Excel, aquí yo tengo que agregarle paréntesis para cerrar la función. Una vez ya yo lo tengo acá, yo puedo aplicar. Confirmo esto y él va a hacer el cambio.
podemos visualizar que ya lo que decía medida, acá me dice ahora tabla de empleados. ¿Qué valor va a devolver esa función? ¿Qué tipo de datos va a devolver esa función en esta columna? ¿Quién me puede indicar? ¿Qué tipo de datos o valor podría devolver? El, perdón, Ujú, eh, el dato es un número, pero un número, una suma. O sea, el exactamente, total, un número me arroja. exactamente, un valor numérico, ¿verdad? Estamos bien, vamos bien. Entonces, eh, acá se muestra cómo se va a aplicar aquí la función DAX. Luego nos pide insertar una visualización tipo tarjeta con la nueva medida agregada. O sea que vamos a agregar y vamos a utilizar una nueva visualización, que en este caso es esta, tipo tarjeta. Por acá. Esto va. Y aquí es donde vamos a agregar. Cuando yo selecciono acá, yo puedo decirle, bueno, mira, el total de empleados, lo que tú tienes como resultado, agrégamelo acá. Y aquí me dice total de 1, quizás porque tengo seleccionado este acá. Vamos a ver si yo no hice total de empleados. Total de Y empleados. si le da un clic fuera de la tabla. Sí, eso me parece que hay algo acá. Ahí él está haciendo el recálculo. No debería mostrarlo de esta forma. Ahora sí. Entonces, aparentemente había algún tema con el clic mío, con el mouse. No lo estaba viendo. Entonces, ya aquí lo tenemos. Y vamos a continuar. ¿Qué otro punto? Nos indica por acá. Tipo tarjeta, agregamos una visualización tipo anillo. Y aquí vamos a agregar la leyenda como género y en los valores vamos a agregar total de empleados. Entonces volvemos allá. Tipo anillo, en este caso es este que está acá, gráfico de anillos. Hacemos un clic fuera para que no nos cambie ya ese que tenemos. Y nos indica que vamos a colocar género como leyenda y total de empleados como valores. Seguimos utilizando aquí esa función que ya hemos creado. Bien. Entonces, si seguimos, podemos visualizar que luego nos pide agregar una visualización de tipo gráfico de columna. En eje lo vamos a poner como departamento y en valores total de empleados. Sería esta.
esta manera se ve. Por último, en cuanto a la visualización, vamos a agregar otra visualización tipo mapa, como la que agregamos la semana pasada. Importante, cuando agreguemos esa visualización tipo mapa, debemos de cambiar, recuerden ese punto, el, el tipo de datos, el tipo de datos de la columna que representa el estado ciudad. Bien, es lo que nos indica acá. Debemos agregarlo, cambiar el tipo de datos para estado y en categoría de datos seleccionar el estado o provincia. Usted va a seleccionar la columna estado que viene con un texto, con un tipo de dato de caracteres simple. Cuando la cambiamos acá a estado o provincia, él lo que hace es que asigna la ubicación dentro del mapa. Para esto debe tener acceso a internet. Bien, entonces, estado. Hasta que yo no selecciono esto, no me va a aparecer aquí el menú flotante a través del cual yo puedo hacer la modificación. Bien, si yo tengo seleccionado, por ejemplo, otra celda o tengo seleccionado esto que está acá, esta vista, no nos aparece aquí arriba el menú flotante. Cuando yo selecciono el campo, entonces sí me aparece aquí la opción de cambiar la categoría de datos. Bien, entonces aquí yo le coloco estado provincia. Y ahora entonces, una vez cambiado, van a notar que de no tener nada en el campo, se muestra acá el símbolo del mundito como que está haciendo referencia a una ubicación geográfica. Luego van a agregar el campo en ubicación, estado, lo van a agregar en la ubicación y el tamaño total de los empleados lo van a agregar en el tamaño de la burbuja. Entonces, estado en ubicación, lo tenemos. Y acá vamos a buscar tamaño de la burbuja, tamaño total de empleados. Aquí está. ¿Qué tenemos entonces? Ya luego de esto, aquí se muestra el proceso de cambiarlo a estado. Ya al final, el resultado esperado va a ser este, el mismo que tenemos. Dentro de lo que hemos hecho, lo importante mostrar, por ejemplo, que hay cosas que no la hubiésemos tenido si no hubiésemos hecho ese cálculo con la función DAX, es que, por ejemplo, yo puedo identificar con ese cálculo eh, la cantidad de personas que pueden trabajar en un departamento en específico por un estado en específico. Por ejemplo, acá si yo le doy clic a este estado de Texas, yo puedo visualmente identificar la cantidad de empleados que tengo en esa localidad que sin ese cálculo no lo hubiese podido identificar, aún teniendo los datos acá con facilidad. De esa localidad en específico, puedo identificar qué cantidad de los 77 pertenecen al género masculino o femenino, qué valor porcentual representa cada cantidad de empleados en base a la totalidad del pastel. Puedo identificar en esa localidad la cantidad de empleados que trabajan incluso por departamento. Si yo seleccionando Texas, indico cuáles son las personas que trabajan en producción. En este caso, bueno, aquí es receptivo y me lo muestra completo, global, pero si aquí yo lo selecciono, por ejemplo, él me dice, de esas 33 personas, se están resaltando 39. Bien, que trabajan en ese y así sucesivamente, podemos identificar la cantidad de personas que van trabajando por departamento. Por ejemplo, en el departamento de ventas, en Texas, solamente de estos 77 hay 2. Bien, y así sucesivamente podemos ir viendo. Este es el resultado esperado. Quiero que lo analicen y lo vean desde este mismo punto de vista. Dentro de los requerimientos adicionales para la siguiente actividad, van a hacer un pequeño cálculo en el cual deben identificar
el valor promedio de lo que es el sueldo y también vamos a hacer lo que es el valor promedio de lo que es el rendimiento. Bien, ya eso se lo voy a compartir en un documentito de Word parecido a este, para que así se les sea mucho más fácil seguir el paso a paso. Y muy importante, señores, porque yo según fui evaluando, algunas actividades de las cargadas no incluían la barra de tareas. Muy importante que me agreguen, cuando hagan la captura, que me incluyan este espacio donde está el tema de la fecha y la hora, por favor, para así, por cuestiones de auditoría, también tener esa información. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos el día de hoy? ¿Les gustó el contenido? Excelente. Ahora nos toca practicar. Todo bastante claro, Excelente. maestro, la verdad. Perfecto, perfecto. Entonces, miren, para la semana próxima, que es nuestro cierre, vamos a trabajar con el tema de, vamos a crear una cuenta con la cual vamos a poder publicar parte del contenido de la semana próxima. Pues como se han dado cuenta, hemos venido viendo visualizaciones prácticamente desde el inicio. Vamos a profundizar un poquito más o a mejorar un poco más esa parte de las visualizaciones, agregar un bordecito para que esta interfaz se vea como más profesional, ¿verdad? Una imagen de fondo con un borde donde todo caiga, se vea como varios múltiples colores y demás. Y esto lo vamos a llevar a la publicación pasando por todo lo que conlleva la creación de una cuenta corporativa que se puede utilizar para eso momentáneamente y ver la parte también de mobile y de services. Bien, ya con eso cerramos y ahí tendrían también algunas actividades prácticas más. Líderes, para mí un placer nuevamente pedirle disculpas por el retraso y les veo en la meta a todos. Motiven a los que están un poquito rezagaditos, ayúdenlos si es posible. Y nada, señores, pasen buenas noches. Bye, bye. Gracias, Buenas maestro. Igual. noches. Muchas gracias, igual.